Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto, en la oficina de capacitación y telesalud. Soy Sarita Saavedra Grandes. En esta oportunidad pues me encuentro acompañada de la licenciada Lady Carolina Bernales García. Ella es licenciada especialista en cuidados intensivos, pediatría. UCI pediatría. Bien, el tema que hoy vamos a conversar es sobre criterios de ingreso a UCI en caso de pacientes pediátricos. Bien, así que recordarles está de más, decirles que pueden inscribirse a través del chat del Zoom para la situación de entregarles las constancias, y asimismo, cuando ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, pueden hacerlo a través del chat del Zoom, que al finalizar la exposición de la licenciada estaremos dando las respuestas. Bien, sin más preámbulos, comenzamos con nuestra ponencia. Gracias, licenciada, gracias por estar con nosotros en este tema muy importante. ¿Cuáles son los criterios para poder ingresar a UCI en caso de pacientes pediátricos? Un tema muy relevante en nuestro accionar de enfermería. Bien, bienvenida. Bien, buenos días a todos. Agradeciendo la invitación. De antemano ya agradecer una vez más en nombre de mi servicio. Quien les saluda es la licenciada Carolina Bernales. Soy especialista en UCI Pediatría, actualmente laborando en el hospital desde hace 6 años. Bien, sin más preámbulos, vamos a hablar acerca de los criterios de ingreso a UCI de pacientes pediátricos. ¿No? Si bien es cierto, para hablar de una UCI hay que saber primero qué es, ¿no? Porque estamos confundidos o quizás tenemos un concepto totalmente errado. Pero en nuestra región, al menos, lo que se ha visto es que las personas creen que todo paciente que ingresa a una unidad crítica, en este caso una UCI, es porque ya va a fallecer, ¿no? Y el cual es totalmente errado. Para que nosotros sepamos exactamente, ¿te puede dar la siguiente, por favor? Para que sepamos exactamente de qué se trata esta unidad, podríamos definir que es netamente un servicio, un área que va a proporcionar una atención a pacientes con problemas potencialmente mortales, pero eso no quiere decir que el paciente va a ingresar y va a fallecer. Ahora, en muchos casos sí se cumple, ¿no? Sí se cumple este enunciado, ¿no? Cuando un paciente ingresa, hablando en términos generales, cuando un paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos, nosotros nos centramos básicamente, primero, en ver el estado general del paciente, que es a través del monitoreo. Nosotros conectamos un monitor a un paciente, hacemos un análisis rápido de la situación actual del paciente, estabilizamos si se diera la ocasión, y posteriormente analizamos la terapéutica propiamente dicha que se le va a dar al paciente, y posteriormente la recuperación, ¿no? Se centra básicamente en eso, independientemente quizás de la edad del paciente, ¿no? El monitoreo, la estabilización. Ahora, no siempre se cumple este orden, ¿no? Porque hay veces que el paciente ya viene de otra área estable, llámese por ejemplo la unidad de trauma shock, que es el primer filtro cuando ingresa un paciente, ¿no? Ingresa, lo reciben en trauma shock. Si es un paciente accidentado, por ejemplo, el paciente accidentado lo reciben, lo estabilizan. Si tiene que pasar a centro quirúrgico, pasa inmediatamente para que posterior a eso, al monitoreo, ya nosotros podamos evaluar la situación del paciente, para que días posteriores ya se vaya viendo la recuperación, ¿no? Ahora, es importante saber que en una UCI la estancia no debería ser muy prolongada, porque la UCI no es un lugar que está diseñado para esas estadías prolongadas. La estancia hospitalaria prolongada muchas veces puede traer algunos problemas, inconvenientes, ¿no? Puede ser que el paciente se infecte con alguna infección, valga la redundancia, intrahospitalaria,
por el tiempo prolongado de estancia en un servicio, ¿no? ¿Puede darle, por favor? Ahora, nosotros debemos conocer algo muy importante, que es el flujo y la admisión de los pacientes. No siempre se va a cumplir el orden que yo voy a mencionar, pero en la mayoría de los casos sí se da. ¿No? Uno de ellos, cuando un paciente ingresa a UCI, lógicamente el primer filtro para que el paciente llegue hasta la unidad es la emergencia, ¿no? En la emergencia nosotros vamos a poder evaluar el estado del paciente. Vamos a ver en qué condiciones está el paciente, porque muchas veces no cumple el criterio para que pase directo a UCI, porque el paciente puede ingresar por un problema, por un problema respiratorio, que conforme pasen los días, ese paciente se va a ir complicando, ¿no? El cual, cuando ya exista la complicación, quizás pase ya a UCI, ¿no? A UCI pediatría en este caso. El primer filtro, lo primero que nosotros vamos a hacer es analizar la prioridad del paciente, ¿no? Saber exactamente en qué condiciones se encuentra y en base a eso actuar, ¿no? Si el paciente ingresa en muy mal estado general, lo que nosotros vamos a hacer es recibir al paciente, lógicamente, lo vamos a derivar a una unidad, este caso trauma shock, que es la unidad ideal para que estabilicemos a un paciente que viene crítico, que viene en mal estado general, y posteriormente, una vez que se le estabilice, se le deriva a donde corresponde, ¿no? Ahora, si el paciente, como les había mencionado anteriormente, ingresa con un problema respiratorio, lógicamente lo primero que se va a hacer es un paciente que viene, por ejemplo, viene con alza térmica, viene con problema respiratorio, pero todavía no amerita una UCI, ¿no? No amerita todavía una UCI. El paciente va a ingresar, pero que posteriormente, cuando ya pase, se hospitalice y en prolongados el paciente se vaya a complicar, ya nosotros hagamos todo el filtro de la admisión, ¿ya? Entonces, posterior a eso, el paciente se complica, se pone mal, recién ahí nosotros evaluamos, porque no solamente es que, bueno, ya le falta la respiración por ahí, porque a veces nos asustamos con cosas sencillas, ¿no? Podemos decir, ya, necesita una UCI solamente porque le vemos con un poco de dificultad respiratoria, ¿no? Posterior a eso, nosotros podemos solicitar exámenes auxiliares porque eso es fundamental para que también ingrese nuestro paciente. Si vemos que es un paciente con un problema respiratorio, es un paciente con problema gastrointestinal, para nosotros, al menos en una unidad crítica, es fundamental análisis de laboratorio y su gasometría arterial. En base a eso, nosotros vamos a ver si es que existen desequilibrios. Por ejemplo, lo más frecuente en nuestra UCI pediatría, son los problemas respiratorios y los gastrointestinales, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos los exámenes auxiliares, sobre todo gasometría, podemos ver la necesidad de repente de un soporte oxigenatorio invasivo o no invasivo. Entonces, cuando vemos los resultados que están totalmente alterados y vemos que es un paciente que definitivamente está con problemas respiratorios, hay de repente un tema de acidosis, alcalosis, y nosotros necesitamos meter la ventilación mecánica, lógicamente vamos a darle el pase, ¿no? Y posteriormente a eso, brindar la terapéutica que necesita, que corresponda según el diagnóstico, ¿no? Ahora, nosotros cuando estamos en una UCI, tenemos objetivos, no es que solamente ingresa y bueno, lo vamos a tratar y ya está, ¿no? Entonces nosotros tenemos objetivos y dentro de esos se puede mencionar, y creo que es lo más importante, recuperar la salud del paciente, ¿no? Eso es nuestra prioridad, recuperar la salud del paciente o la funcionalidad compatible con la calidad de vida. No, llámese, por ejemplo, un paciente que viene policontuso, es un accidente, o ha tenido una fractura, y nosotros no solamente nos vamos a enfocar en salvarle la vida, aunque eso es prioridad, pero que también va a formar parte de las prioridades recuperar la funcionabilidad de ese miembro de una parte del cuerpo, ¿no? Eso también es otro objetivo para nosotros como UCI. Lo otro también es ingresar oportunamente a un paciente crítico. Y esto es importante saber
porque ya nos ha pasado como servicio que el ingreso tardío de los pacientes ha tenido complicaciones y en muchos casos el paciente ha fallecido porque no ha tenido un buen flujo, o quizás no una buena valoración, una buena evaluación o simplemente una evaluación oportuna de ingreso a UCI. Pero si nosotros logramos ingresar a un paciente de una forma oportuna, inmediata, según el caso, nosotros lógicamente vamos a tener porcentajes de salvarle la vida mucho más altos, pero si nosotros tenemos una reacción tardía, lógicamente vamos a tener complicaciones y este paciente se nos puede morir, como ha pasado en muchas de las oportunidades que nosotros hemos tenido acá en el servicio. Otro objetivo es también evitar el daño o las complicaciones, ¿no? Nosotros al tenerlo en el servicio a un paciente pediátrico, lo que buscamos es evitar complicaciones. La idea siempre va a ser, como les mencioné anteriormente, recuperar la salud del paciente, ingresarlo oportunamente y evitar daño o complicaciones una vez que ya esté en nuestro servicio. Cuando el paciente está en nuestro servicio, requiere mucho de la atención de enfermería, y voy a enfocar en esto porque los cuidados de enfermería forman, digamos, ese plus que le da al paciente, ese plus importante que tiene el paciente, porque eso nos va a permitir mejorar y brindar una mejor atención, ¿no? Ahora, hablando básicamente de los criterios, enfocándonos básicamente en los criterios de ingreso, podemos decir, pero a todo esto, ¿por qué o en qué momento o qué pacientes van a ingresar, ¿no? Es importante saber qué tipo de pacientes van a ingresar a nuestra unidad. Ahora, la unidad se presta para recibir para diferentes circunstancias, no solamente si está enfermo, le falta la respiración o simplemente está, criollamente hablando, está medio muertito y se va a ir a la UCI, ¿no? Porque muchas veces es lo que piensan. Pero nosotros cuando evaluamos o vemos netamente los criterios para que un niño ingrese a nuestra unidad, tiene que tener, uno de los aspectos es problemas respiratorios. Acá en nuestra zona, por lo menos, o haciendo énfasis en nuestro hospital y en nuestro servicio, los problemas respiratorios son muy reincidentes, hay una incidencia bastante alta y complicaciones también de este tipo de pacientes, ¿no? O sea, uno de los criterios es problemas respiratorios. Ahora, no solamente es que va a ingresar a la UCI porque lo vamos a intubar, no. Hay pacientes que necesariamente necesitan ventilación mecánica no invasiva y los otros ventilación mecánica invasiva en casos ya mucho más severos, cuando haya problemas o diagnósticos mucho más graves, ¿no? También están dentro de los criterios todo paciente que tenga problemas cardiovasculares, ¿no? Hay diferentes tipos de patologías. No es que simplemente el niño, este niño haya tenido un problema de cardiomegalia o simplemente ha estado con infarto cardíaco. No, también es para monitoreo. También es para monitorizar a los pacientes que tienen alteraciones cardíacas. Y posterior a eso, pues darle la alta. A veces no es necesario que la estancia esté muy prolongada, solamente es estabilizar, tratarle al paciente con su problema cardíaco para que posteriormente, una vez recuperado el paciente, se pueda salir del área, ¿no? Otro de los criterios también es la parte infecciosa. La parte infecciosa también tenemos muchos pacientes que ingresan a la unidad con problemas sépticos, afocodérmico, afocogástrico, entre otros, ¿no? Pero se ha visto que también es un diagnóstico muy reincidente en el servicio el tema séptico. Incluso hace poco hemos tenido un paciente con una infección dérmica severa. La tuvimos en el servicio más o menos algo de 2 o 3 semanas y gracias a Dios, gracias a los cuidados de las enfermeras y la actuación
correcta de los médicos, se ha visto que la paciente se ha recuperado, ¿no? Se ha recuperado casi en su totalidad, pero que sabemos perfectamente que un problema problema dermatológico va a tener un proceso largo para su recuperación en un 100%. También están los pacientes con problemas neurológicos. Hay pacientes que de repente también hemos tenido casos acá en el hospital, en nuestro servicio, pacientes con tequiados, pacientes que han tenido tumoraciones, que han sido intervenidos con éxito también, muchos de nuestros casos intervenidos con éxito, y han necesitado la monitorización en nuestra área, y que también, ¿no? Lo otro de los criterios es el tema hematológico, oncológico también. Nuestro hospital por ahora no cuenta con la capacidad quizás como para tratar netamente problemas o patologías oncológicas, pero que nosotros no hemos sido ajenos como servicio a manejar pacientes oncológicos. Actualmente contamos con un paciente oncológico, posteriormente va a ser derivado a la ciudad de Lima para un tema de terapéutica, ¿no? Otro de los criterios también que nosotros manejamos acá son los problemas metabólicos y también los gastrointestinales. En esto me gustaría hacer un pequeño énfasis porque los problemas gastrointestinales hemos tenido quizás la mayor incidencia y el mayor número de pacientes con problemas gastrointestinales, debido a que, bueno, particularmente respeto mucho las creencias, las tradiciones, pero en el afán quizás haciendo un paréntesis, en el afán de que algunas mamás quieran sanar a sus bebés, quieran tratar a sus bebés de sus problemas gastrointestinales. Por ejemplo, pacientes que vienen o han tenido diarreas, las mamás lo que han hecho era darles hierbas, han obligado a los niños prácticamente a ingerir hierbas, y esto a su vez en cuestión de horas o días, un día, 2 días máximo, el niño se complicaba y llegaba acá al hospital. Lógicamente, bueno, no era de nuestra jurisdicción, muchos de los casos con problemas gastrointestinales que se nos complican y hasta fallecen no pertenecen a nuestra jurisdicción. Pero como somos un hospital de referencia, nosotros recibimos todo tipo de pacientes. Y uno de los pacientes con diagnóstico reincidente de problemas gastrointestinales es esto, ¿no? Que en las comunidades, en las localidades, en los pueblos, las mamás tienen todavía ese pensamiento errado de que al darles las hierbas o las sustancias que ellos preparan, van a corregir el problema de diarreas, ¿no? Ya nos ha pasado en más de una oportunidad que el paciente viene con problemas severos, incluso con secreción porrácea, con secreción ya purulenta, en algunos casos con vómitos explosivos, y era solamente lo que salía era estas hierbas, ¿no? Incluso el niño cuando ingresaba a nuestro servicio se podía oler, se podía percibir el olor a hierbas. Entonces, eran sustancias que las mamás, en el afán, como les repito, de querer curarles a sus niños, tratar a sus niños, han cometido ese terrible error que en algunos casos hubo fallecidos, ¿no? Hubo fallecidos a causa de esto. Yo creo que, no sé si me permiten hacer un pequeño comentario, pero el primer nivel de atención debería mejorar su trabajo, ya que no se está viendo que damos una orientación acertada, o quizás no sé exactamente qué es lo que está pasando con el primer nivel de atención, que no se está orientando bien a las mamás de cómo tratar este tipo de situaciones. Lógicamente no le vamos a pedir a la mamá que diagnostique, yo menos que dé una terapéutica exacta, ¿no? Porque eso no le corresponde, para eso está acudiendo a nuestro establecimiento. Pero pienso que la orientación, la consejería y los controles CRED es muy importante,
porque no solamente es esta ingesta de hierbas, también se ha visto casos que son, bueno, ajenos, se ha visto casos que quizás en el afán de satisfacer una necesidad, las mamás o los papás dan ciertos tipos de alimentos a los niños que no corresponde a la edad, ¿no? Llámese nuestros casos que tuvimos acá en el hospital, niño que nace prematuro y al mes, a los 2 meses, uno que ya le están dando de comer, ya le dan sus papillas o madurito que se ve bastante acá en nuestra zona. Entonces, eso a la larga, en cuestión de horas o días, ya su obstrucción intestinal, su necrosis de intestinos, y eso complica mucho la situación del paciente, del niño, ¿no? Bueno, pienso que deberíamos enfatizar un poco más el tema del primer nivel de atención, ¿no? Para que no tengamos tantas incidencias de estos problemas gastrointestinales y quizás anemias, entre otras patologías. Bien, como para no hacerla muy extensa, también dentro de los criterios de ingreso de un paciente pediátrico, es también a una unidad de cuidados intensivos está el tema quirúrgico. Pacientes posoperados que han tenido intervenciones quirúrgicas de gran complejidad necesitan ser monitorizados y lógicamente va a pasar a una unidad de cuidados intensivos para el monitoreo posoperatorio. Pienso que nuestra unidad cumple un papel fundamental porque nosotros estamos monitorizándolo cada media hora, cada hora en el postquirúrgico. Generalmente es muy decisivo dentro de las primeras 6 horas, ¿no? Y también están los pacientes con problemas renales y los pacientes con afectación multisistémica, también multiorgánica, que hemos tenido pocos casos que han resistido, que han sobrevivido, pero sí se han dado casos que también, ¿no?, han fallecido. Nosotros cuando evaluamos a nuestro paciente, cuando ya lo tenemos dentro de la unidad, evaluamos según escalas y básicamente contamos con escalas que lo usamos con mucha frecuencia, que está la escala de Glasgow, la Ramsay, el TIS, el Norton, el RAS. Todas estas escalas permiten que nosotros veamos con mayor profundidad al paciente, evaluemos el estado del paciente y en algunos casos cuando el paciente está con una sedación, nosotros podemos ir viendo si le estamos sedando bien, la dosis de la sedación está bien, es adecuada según estas escalas, ¿no? Y evaluamos también la parte neurológica del paciente. Sabemos muy bien que si un paciente está con sedación, no vamos a poder evaluar el Glasgow, pero sí vamos a poder evaluar el RAS, ¿no? O sea, todas estas escalas permiten que nuestro trabajo como enfermeras en la unidad sea un poco más puntual, ¿no? Sea mucho más puntual. Ahora, ¿por qué es importante la monitorización de estos pacientes, los pacientes pediátricos? Hago un énfasis acá en los pacientes pediátricos. ¿Por qué es importante? Porque esto nos permite conocer exactamente y detectar y determinar el origen de la inestabilidad hemodinámica de nuestro paciente, ¿no? En base a eso actuar y tener una guía de selección de tratamiento. Cuando nosotros sabemos dónde está el problema, vamos a conocer y vamos a saber cómo es que vamos a actuar, ¿no? Con la finalidad de garantizar la efectividad de la terapéutica que se ha elegido en ese momento. Ahora, si bien es cierto, nosotros se habla de los pacientes, se ha explicado ya de los pacientes, de los criterios, qué tipo de pacientes podrían ingresar. Hay criterios también de pacientes, qué pacientes no deben de ingresar y quise tocar este pequeño punto porque no todo paciente posoperado va a ingresar a una UCI. No todo paciente que venga con un problema respiratorio o gastrointestinal o problema renal va a ingresar a UCI, ¿no? Hay criterios en donde definitivamente pacientes que son crónicos no van a ingresar a una UCI. Un paciente terminal tampoco va a ingresar a un paciente a UCI, ¿no? Un paciente que está en estado vegetativo permanente o estado de conciencia mínima
tampoco va a ingresar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es garantizar el mejoramiento de la calidad de vida. Y estos pacientes, como ya son crónicos, la recuperación es difícil que se recuperen un 100%, es muy complicado. Son pacientes, como repito, crónicos que en la mayoría de los casos, cuando son pacientes terminales, de preferencia en casa y darles más que todo calidad de vida, ¿no? En una silla no tendría sentido que permanezca por mucho tiempo. Y tampoco es un criterio de ingreso a una UCI los pacientes que estén fuera del alcance médico quirúrgico, ¿no? Independientemente de que haya de repente una intervención quirúrgica de un sistema u órgano involucrado, como les decía al inicio, no todo paciente que es intervenido quirúrgicamente va a ingresar a nuestra unidad. No es que simplemente porque ya le duele mucho o porque ha sangrado mucho va a ingresar a UCI, ¿no? Ahora, ustedes estarán, pero ya es una UCI, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué una UCI pediátrica y por qué una UCI adulto? ¿Por qué es tan peligroso que un niño ingrese más rápido a una unidad de cuidados intensivos que un adulto, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer la fisiología de un niño, porque poniéndoles un ejemplo nuevamente, un adulto no va a responder igual que un niño cuando tiene una deshidratación severa. Un niño con una deshidratación severa en cuestión de horas puede tener un shock hipovolémico, se puede complicar. Peor si es un niño menor de 1 año o menor de 5 años. Son pacientes que muchas veces no dicen lo que sienten, no expresan sus necesidades. No es lo mismo que un adulto que, bueno, está con deshidratación severa, nosotros podemos evaluarlo mucho mejor. Incluso el paciente, aún estando en mal estado, te puede decir, ¿no? O te puede señalar dónde le duele o qué es lo que siente. Entonces, es muy importante tener una buena valoración en un paciente pediátrico para el ingreso oportuno a una unidad de cuidados intensivos. Ok, bien, excelente exposición, licenciada. Así que si tuviéramos preguntas, por favor, podrían hacernos llegar. De hecho, los criterios de admitir a los pacientes de UCI pediátrica pueden quizás también tener hasta cierto punto la flexibilidad, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, que en los pacientes que tienen enfermedades terminales, ¿no? Pacientes que tienen problemas que están ya con problemas vegetativos, pero muchas veces es tan difícil, ¿no? Estos, digo yo, no es que en el adulto no, sino que en los niños es mucho más sensibilidad, ¿no? Quizás por los padres y todos, y quieren hasta último momento que se les brinde esta atención. En caso de unos niños que tuvieran, en todo caso, enfermedades terminales, pero que puede estar controlado, pero sin embargo viene con una complicación del momento, como usted ha mencionado, en problemas respiratorios, que es una prioridad. ¿Estos niños sí son admitidos a la unidad de cuidados críticos de pediatría? Claro, nosotros admitimos a todos los pacientes, si bien es cierto, en la teoría puede decir que no se va a admitir porque estamos ocupando una cama, por así decirlo, ¿no? Estamos ocupando una cama y estamos negando de repente la posibilidad de un paciente potencialmente recuperable a que ingrese. Este paciente que es crónico, que sabemos que no se va a recuperar, lo vamos a tener que admitir. A veces nos encontramos en esas situaciones un poco complicadas, ¿no? Pero definitivamente sí damos el pase. El paciente, así sea crónico, al menos en nuestro servicio, no le negamos el pase para nada. Vemos que el paciente que es crónico ya se ha recuperado, se ha estabilizado dentro de nuestra unidad y, bueno, posteriormente derivamos a hospitalización, a piso, para que continúe con su estancia hospitalaria, porque sabemos que son pacientes crónicos que van a necesitar una estancia hospitalaria bastante prolongada. Bien, licenciada. ¿Tuviéramos alguna pregunta? Sí, Charles, muy buenos días. Licenciada, como referencia, los pacientes de UCI no pasan directo a Lima, sino a sedes más cercanas como Chiclayo
a menos que el criterio sea estrictamente de manejo aquí en Lima. Creo que se refiere a las referencias, ¿no? En caso de nosotros, como Hospital de Tarapoto, ¿hacia dónde se van estos pacientes? Ya, se van dependiendo del tipo de patología, pero en la mayoría de los casos nosotros derivamos al Hospital del Niño, que es en la ciudad de Lima. Se nos hace un poco más fácil el flujo, porque ya tenemos antecedentes de haber tratado, de haber derivado a los pacientes a Lima, pues, ¿no? Pero también se ha derivado a Chiclayo, Trujillo también, Arequipa, en algunas oportunidades. Si no es que netamente nos centramos en Lima, sino que por la complejidad y por los antecedentes que ya tenemos, la facilidad que nos hacen, que nos dan para referir a los pacientes, es que optamos siempre a Lima. Bien, ¿tenemos otra pregunta más ahí abajo? ¿No? Bien, licenciada, si hay algo que usted manifestó, que el trabajo es pues desde el primer nivel, ¿no? Primer nivel, segundo nivel. En segundo nivel nos encontramos con la parte de rehabilitación, la parte crítica, en todo caso, de la recuperación de la salud. Pero qué tan importante es enfatizar el trabajo también del profesional de enfermería en los programas básicos donde manejan los niños, ¿no? Usted mencionaba la importancia del CRED, ¿no? Y la importancia que tenemos que enfatizar allí en detectar, en educar, sobre todo en promocionar y educar, pues para que estos niños no lleguen, ¿no? Muchos casos de intoxicación por sustancias, ya sea por vegetales, que es lo más frecuente que a veces no tenemos. Si bien es cierto, es parte, digamos, de nuestra cultura, de nuestra zona, pero sin embargo es bueno trabajar bastante en este tema para evitar pues, que nuestros niños lleguen hasta la unidad de cuidados críticos, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta, el señor Máximo Cudeña. ¿Con cuánta frecuencia existe el exceso de demandas de cama en UCI en el Hospital 22 Tarapoto? En realidad, hasta hace poco hemos tenido baja incidencia de ingresos, pero ya desde hace 6 meses aproximadamente, en realidad nuestro servicio es relativamente nuevo, tenemos 1 año ya de ser reconocidos. Desde hace 6 meses más o menos que nosotros tenemos mucha necesidad y mucha demanda de pacientes, porque como les mencioné durante la exposición, no solamente son pacientes que llegan críticamente enfermos, sino que también necesitan una cama UCI para monitoreo postoperatorio, o simplemente para monitoreo del momento, cuando hay problemas cardíacos, necesita una cama UCI, necesita ser monitorizado por un par de horas. También existe esa necesidad, como les repito, no solamente porque está críticamente enfermo, sino por el tema de monitoreo. Bien, ¿nos podría por favor dar un último mensaje de repente respecto al tema tan importante que ha mencionado hoy día? Claro, bueno, haciendo énfasis con lo que había mencionado, licenciada, haciendo énfasis el tema del primer nivel de atención, creo que deberíamos enfocarnos un poco más y no abandonar esa parte, porque siento y pienso y creo que por la experiencia que se ha vivido hasta ahora es que no estamos haciendo el trabajo como debería de ser, ¿no? Creo que las enfermeras o el staff del equipo de salud que están en las poblaciones, los pueblos, deberían mejorar ese aspecto, ¿no? Y me enfoco básicamente en el tema de consejería, orientación, consejería, darles a conocer a las mamás la importancia que es el niño esté desparasitado, la importancia que es que el niño coma sus alimentos según las edades, y más que todo, de repente enseñarles a identificar algunas alteraciones, ¿no? Y no medicarlos, no automedicarlos a los niños, a las mamás, hacer una pequeña reflexión, porque en el afán, como repito, ya he venido explicándolo desde anteriormente, en el afán de querer hacer o mejorar las cosas, lo que terminamos es, lo que terminan haciendo es complicar la situación, poniendo en riesgo la vida del paciente, y muchos de los casos que nosotros hemos tenido han sido ya pacientes fallecidos por la ingesta de estas sustancias, ¿no?
yo entiendo que el tema, el trabajo de las áreas rurales, en los centros de salud, en los puestos de salud son muy cargados. De hecho, al personal de enfermería, sobre todo, recargan el trabajo y quizás no se abastecen, no se abastecen o no dan una atención como debería ser por el exceso de trabajo. Pero no debemos perder, creo, esa parte humana, como para que nosotros nos tomemos un poquito de tiempo y hagamos recapacitar, hagamos entender a las mamás sobre la importancia que es el cuidado adecuado de nuestros niños, ¿no? Bien, licenciada, realmente bastante reflexivo también sobre las atenciones y cuidados de enfermería y de todo el equipo, ¿no? De profesionales. Bien, acá tenemos una pregunta. Caray, a su unidad, ¿quién decide el ingreso del paciente? ¿La enfermera o el médico? Bien, todo ingreso del paciente es quien da fundamentalmente es el médico, porque él es quien va a evaluar el tipo de patología y va a conocer la necesidad que tiene el paciente, ¿no? Es el personal idóneo que va a firmar la interconsulta, la aceptación, porque previo a esto tiene que evaluar los resultados del laboratorio, ver en el estado en el que está el paciente, para que posteriormente comunique al personal de enfermería y nos comente, nos diga qué es lo que vamos a utilizar. Porque si un paciente está con alteraciones metabólicas, un paciente con problemas respiratorios, nos va a comunicar posterior a la evaluación del médico. Nos va a decir, ¿saben qué? Necesitamos ventilación mecánica o en algunos de los casos vamos a necesitar apoyo oxigenatorio no invasivo, ¿no? Quien define netamente es el médico. Bien, acá hay una pregunta que no lo logro comprender, pero dice, ¿debieran las áreas que tienen sin funcionar? Tenemos áreas sin funcionar y si es que las hubiera, tenerlas al 100% tener mayor capacidad de camas UCI, de paso efectivizar el manejo y no haya falta de camas y un mejor manejo y que de paso como hospital regional tener una mayor capacidad. Sí, entendemos que el Hospital Tarapoto recién del año pasado prácticamente como efectos de la pandemia, ¿no? Se ha tenido que implementar una unidad de cuidados críticos, ¿no? Pediátrica. Es una unidad, como lo ha mencionado la licenciada, bastante nueva, ¿no? Y con un inicio como todo área empieza con algunas limitaciones, ¿no? De equipamiento, de profesionales, ¿no? Especializados en el área pediátrica, ¿no? Médicos especializados en el área pediátrica para poder, pues, garantizar, y no solamente ello, ¿no? Sino cumplir con normas técnicas que el Ministerio de Salud los emite y los requiere. Sí hay probablemente algunas deficiencias, ¿no, licenciada? Claro, hemos tenido limitaciones, ¿no? Hemos tenido muchas limitaciones y inicialmente, como para comentarles, nosotros tenemos un año exactamente funcionando, pero anteriormente queríamos aperturarlo, la unidad, porque existía la necesidad. En 3 oportunidades lo cerraron, uno porque la primera vez que lo aperturaron, no teníamos más especialistas, la segunda vez por el tema de la pandemia y bueno, la tercera que fue la vencida y que actualmente continuamos funcionando como UCI, pero la necesidad está ahí. Y gracias a Dios, gracias a la gestión que hubo en el hospital, nos han asignado un área que cumple con los requisitos como para ser una unidad crítica. Bien, acá tenemos una pregunta muy interesante. Gracias, Slip Kiste. Licenciada, me gustaría saber cuál es el rol del personal técnico al momento del ingreso del paciente en UCI. Bien, si bien es cierto, nosotros sabemos que el personal técnico es muy importante, forma parte del equipo de salud de ese momento, pero el rol que cumple fundamentalmente en el apoyo, más que todo a nosotros, a los licenciados, porque nos facilitan las cosas. Mientras que nosotros vamos armando los ventiladores, el personal técnico está acondicionando la cama del paciente. El personal técnico ya está capacitado, por ejemplo, como para hacer algo, para dar a conocer algo muy específico. Si es un paciente de 6 meses, nosotros vamos armando el ventilador mecánico y el personal técnico va armando la cuna o el famoso nido.
el personal técnico ya sabe qué es cómo armar ese tipo de cunitas, de camitas para ese tipo de niños. Entonces, yo creo que es muy importante y va a la par con nosotros, cada uno en sus funciones, lógicamente, pero también es parte del equipo de enfermería. Y ellos creo que también es auxiliarnos en ese sentido, ¿no? Pero que es muy importante también, porque sin ellos no podríamos hacer todo el trabajo. Hay momentos en donde nos sentimos en apuros, porque mientras que la enfermera está con el ventilador mecánico, el personal clínico ya tiene que tener la cama lista, ya tiene que tener el monitor prendido de repente, ya tiene que estar con las hojitas de monitoreo para que nosotros, ni bien ingrese el paciente, ya pongamos el nombre de los pacientes. Empecemos como una pequeña admisión, alistar todo ese sistema. Eso es básicamente la función que cumple en ese momento el personal técnico. Bien, en la semana del técnico de enfermería, que inclusive el Hospital Tarapoto está haciendo actividades para ello, así que todo aprovecho esta oportunidad a todos los técnicos de enfermería que son del Hospital Tarapoto. Estos días está habiendo capacitaciones para ustedes en su semana, y como dice la licenciada, ustedes son una pieza fundamental, pues, ¿no? Para garantizar también la calidad de atención de los servicios juntamente con las enfermeras. Bien, en vista que no tenemos más preguntas, agradecerles a cada uno de ustedes por su participación. Les esperamos el día de mañana. También tenemos un tema muy importante. Mañana a las 12 tenemos un tema, así que agradecerles, un saludo cordial para cada uno de ustedes y aquellas regiones que también están con nosotros a través del chat. Ya les mencionaba Ayacucho, Cusco, Loreto, Trujillo, ¿no? Agradecerles a cada uno de ustedes por haberse conectado en esta ponencia. Recuerden que también esta ponencia la van a poder encontrar dentro de las 48 horas, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse y inmediatamente les va a llegar las exposiciones al alcance de ustedes. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.